Mariana Salgado. Então, a Mariana Salgado, ela é designer sênior e pesquisadora, trabalhando em design de serviço e interação. Ela faz parte do Inland Design, um laboratório de inovação e design do Ministério do Interior na Finlândia. Além disso, ela produz e apresenta o Desenho e Diáspora, um podcast sobre design para a mudança social, em espanhol e português. O podcast já tem 370 episódios publicados e é o podcast de design mais ouvido da América Latina. Então, por favor, quero todos aqui depois indo lá, assinando o canal e baixando, ouvindo todos os podcasts. São só 370, então dá para ouvir aí durante as férias, talvez, né, Mariana? Tem mais 6 mil ouvintes mensais. A gente prometeu para a Mariana, se ela viesse falar, esse número ia dobrar, então, por favor, todo mundo se assinando lá. E ela é doutora pelo Departamento de Mídia da Universidade de Aalto, na Finlândia. Muito bom dia, bem-vinda, Mariana. Buen día a todos. Un placer estar acá con ustedes y aprender de ustedes, de todos los que vinieron y vienen en esta conferencia. A ver, voy a tratar de compartir. Entonces, parece que una de las primeras cosas que aprendí es que no tendríamos que estar hablando del sur global. Para mí el sur global es de alguna manera una metáfora de darle el micrófono y las voces a los que menos escuchamos en diseño. ¿Ahí me escuchan y ven todo bien? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Entonces, les voy a contar sobre algunas entrevistas en particular que compilé en un libro en esta presentación y también, bueno, voy a hacer algunas reflexiones sobre qué es esto de hacer un podcast, ¿no? Soy una podcastera, pero a la vez soy diseñadora. Trabajo, como contaba Marcos, en el Ministerio del Interior en Finlandia, en el diseño de políticas públicas. Entonces tengo esta vida híbrida entre el podcast, donde me dedico a escuchar y aprender de otros que a veces son diseñadores, a veces son investigadores en diseño. Por ejemplo, tanto a Martín, a Alfredo, a Diana, que están en este encuentro, tuve el gusto de entrevistarlos hace algunos años. Tendría que pensar cómo volver a entrevistarlos para seguir aprendiendo de ellos. Entonces hago este podcast que ahora también hago algunas entrevistas en inglés. Lo peor de hacer las entrevistas en inglés es tener que escucharme a mí. Pero en general la gran mayoría del contenido está en español. Y la idea es que atraviesa todos los diseños, ¿no? Que es diseño que tiene que ver con diseño estratégico, de servicios, textil, de interacción, pero toca temas que en el mundo de diseño no son como los más conocidos, sino que son un poquito más marginados, como esto de cómo se hace trabajo con comunidades indígenas o afrodescendientes, qué pasa con el diseño y salud, la educación en diseño, inmigración, seguridad y sobre todo gobierno, porque me interesa especialmente qué pasa en el sector público, porque yo trabajo en el sector público, pero también me interesa qué pasa en las cooperativas y en los colectivos de diseño, como otros modelos de hacer diseño que no son los que más se conocen, ¿no? Como trabajar en grandes corporaciones o tener tu propia empresa. Estoy explorando como nuevos formatos, como el podcast es un nuevo formato, pero a la vez me interesa especialmente cómo los diseñadores como damos luz al diseño a partir de colaboraciones y, como decía Martín, interdependencias diversas. Y justamente diseñamos esa manera y esa manera
de posicionarnos y de hacer nuestro diseño. Hay 6.000 escuchas por mes, 380 entrevistas publicadas y 3 libros que son compilaciones de entrevistas, y también me fijo mucho cómo abrimos ese diálogo a otros. Por ejemplo, en el libro de Diseño y Salud, que todos eran 25 entrevistas a diseñadoras y diseñadores, lo que intenté es justamente dar la voz en la introducción a una médica que introduce e hilvana estas conversaciones. Y la idea es que estos libros apoyan la educación permanente, informal y gratuita de los diseñadores, ¿no? Muchísimas universidades seguramente los van a usar porque están publicados con licencias abiertas y los pueden descargar desde nuestra página o desde archive.org. Y tenemos 18 colaboradores, la gran mayoría de los que colaboran con nosotros lo hacen de manera voluntaria. Entonces esta es una forma de hacer un poco de activismo en diseño. Los temas emergentes del podcast son diseño con perspectiva de género, diseño inclusivo, con comunidades indígenas y diferentes comunidades rurales, por ejemplo, diseño y activismo, diseño en el gobierno y en relación a la política. Y la idea es justamente que todo el tiempo intento mapear lo que hago como una manera de entender mejor el contenido del podcast y de influenciar, ¿no? De entender qué es lo que no le estoy prestando atención, a qué parte de la práctica del diseño no estamos escuchando y podríamos entenderla mejor, ¿no? ¿Qué le falta a esta mezcla de cosas que tenemos? Los números en las bolas esas naranjas son la cantidad de episodios que hay sobre esos temas. Entonces, el podcast para mí es una manera de hacer investigación, una investigación informal. Entonces encuentro un tema que surge de una entrevista, entrevisto a varios y a la vez se suman entrevistas sobre el tema. Y esto construye redes entre los oyentes y los entrevistados que muchísimas veces se conocen a través del podcast. Entonces se intenta como una diversidad territorial, porque son como siempre que hago, por ejemplo, una serie sobre un tema, intento encontrar gente de diferentes países y de diferentes disciplinas del diseño. Y después a veces se publica un libro, ¿no? Uy, ¿qué hice? Entonces, como estas entrevistas nos dan una idea del sur global, es a partir de estas aproximaciones de diferentes diseños y de diferentes territorios. Entonces, vamos a adentrarnos un poco en qué tipo de cosas se pueden encontrar cuando empiezan a como escuchar este podcast, y les voy a contar sobre este libro que hice que se llama Diseño y Territorios, que son las entrevistas a comunidades afroamericanas y comunidades indígenas. Y entonces encontramos como ideas de que todo el diseño es político y es importante aprender de grupos y comunidades en sus maneras de organizarse de manera solidaria. También entrevisté a alguien que nosotros admiramos mucho como Arturo Escobar, que habla de transformar mundos y de la práctica política con movimientos sociales como caldo de cultivo para volver a pensar en diseño. Y también esto de un planeta pluriversal, ¿no? Donde la interacción de los diseñadores con las comunidades puede mejorar el contexto. Y sobre crear libertad, investigar, entretejer y decolonizar, que es el título de la entrevista de Diana, que me encantó que ella también va a estar en este encuentro y nos va a contar más sobre su trabajo. Pero ella habla justamente del pensamiento decolonizador en el área del diseño. Y cómo co-crear cambia la vida, ¿no? Cómo se pueden pensar en ecosistemas de innovación en la comunidad usando diseño. Y también, todos estos enunciados, estos siempre tienen una bajada concreta, porque siempre estoy preguntando, bueno, concretamente, ¿cómo se traduce esto en el diseño que vos hiciste, en la intervención específica que propones? Y muchísimas veces sí aparecen
cosas muy concretas. Por ejemplo, Claudia García Garduño desde México nos cuenta que en el contexto el diseño se encarga de ayudar a personas y comunidades a alcanzar los estilos de vida que ellos plantean para sí mismos. Y ella lo que hizo es entender cómo una comunidad de indígenas puede ayudarse entre ellos haciendo como diferentes maneras de ahorrar en comunidad, de ahorrar en común para resolver problemas de la salud. Pero una de las cosas que a mí me interesa de este trabajo de entrevistar a otros es que puedo aprender un montón y puedo aprender muchas cosas aunque yo no trabaje específicamente con estos temas. Yo no trabajo con comunidades indígenas y afrodescendientes, pero sí puedo entender mejor mi trabajo a partir de escucharles. Entonces, esto de acercarse a las comunidades y apoyarlas para que alcancen sus propios objetivos, sin imponer la agenda, es algo que para mí es muy importante a la hora de trabajar en el ministerio, porque yo como ayudo e intento trabajar con colegas de muy diferentes disciplinas, entonces es muy importante que yo no tenga como un objetivo específico, sino que estamos tratando de que este trabajo colaborativo surja efecto, ¿no? Entonces se trata de cómo se arma estas colaboraciones. María Regual dice que si los diseñadores queremos hacer lo que la gente necesita, tenemos que ser invitados y tenemos que trabajar con las comunidades cuando nos convocan y debemos hacerlo con ellas y no para ellas. Y a mí me gustó mucho el trabajo de codiseño que cuenta ella, donde codiseñaron con una comunidad un calendario donde están las estaciones que tiene que ver con la agricultura. Y de esta charla para mí es esto de diseñar la colaboración para que se perpetúe en el tiempo y volvamos a ser convocados. A mí me pasa que trabajando desde un laboratorio de innovación, muchas veces pensamos en cómo medir nuestro impacto, cómo estamos pensando en nuestras colaboraciones. Y una de las formas que tenemos de entender lo que hacemos y si realmente fue una buena colaboración es cuando nos llaman de vuelta, es cuando volvemos a ser convocados. Y volver a ser convocados es como es algo de lo que me interesa especialmente que suceda después de un proyecto de diseño, ¿no? Después de una colaboración. Silvia Mata Marín, desde Costa Rica, nos dice que los diseñadores comprometidos con el diseño social no tenemos que usar vocabulario anglocéntrico, sino vocabulario contextualizado. Bueno, eso es algo que estoy haciendo mucho desde el podcast, ¿no? Tratando de aprender castellano, de aprender a comunicar en mi idioma materno, que no es algo que me sale naturalmente, porque trabajo normalmente y 100% en finlandés. El diseño en territorio está comprometido con un hacer contextualizado y multilingüístico y respetando las diversidades. Y esto de poder entendernos y hacer como un producto de diseño, que al final es el podcast, de manera multilingüística, es algo en lo que estoy explorando y me interesa especialmente, ¿no? Que sea así, que sea diverso. Invitando a otros a hablar en sus lenguas maternas. Alex Frese dice que invitamos a las personas con poder de decisión dentro de las empresas, lo que le da a los proyectos sociales una continuación. Entonces esto de cómo abrimos el espacio de diseño haciendo invitaciones a actores claves, ese dentro del trabajo que yo hago y supongo que el de muchos diseñadores, esto de a quiénes estamos convocando, ¿no? ¿A qué otras especies estamos convocando? ¿A qué otros organismos estamos convocando y haciendo los parte del diseño? En el caso de mi trabajo en el área de inmigración, para nosotros, por ejemplo, tenemos como mucha tradición de trabajar con las ONGs, pero poca trayectoria en invitar a los inmigrantes, a ellos mismos, a contarnos qué es lo que necesita, sino que en general escuchamos a través de otros. Entonces, esto de preguntarnos siempre a quién estamos dejando afuera, a quiénes les abrimos el espacio, es algo de lo que aprendí escuchando a otros. Leslie Palacio Novoa
desde el sur de Chile, nos dice que la extracción de tintes siguen los protocolos de acuerdo a la visión mapuche, y los diseñadores tienen que entender estos protocolos para trabajar en conjunto. Entonces, diseñar las colaboraciones que den lugar a un intercambio multidireccional donde aprendamos todos, ¿no? Que cuando estamos, muchísimas veces hacemos estos talleres de codiseño donde invitamos a otros a ser partícipe de un proceso de diseño de lo que estamos haciendo en el ministerio o de lo que estamos haciendo en nuestro, ¿no? Para llegar a un nuevo servicio, producto o lo que sea que estemos diseñando, esto de cómo diseñamos esta colaboración para que no sea solamente, ¿no? Que sea un intercambio en donde podamos aprender y donde todos tengamos como el mismo valor y podamos escucharlos entre todos. Todo esto no es fácil y es de lo que tenemos que hablar más y aprender más. El diseño en territorio dice que debemos generar autonomía en las comunidades, ¿no? A partir de este acompañamiento en diseño. Y entonces tenemos que encarar en diseño con comunidades desde la retribución y no desde la imposición. Y esto a mí me hace pensar que para mí acompañar es diseñar, y muchísimas veces en mi rol de diseñadora, por ejemplo, no soy como la dueña de lo que está pasando, sino que acompaño, y en ese acompañamiento es en donde estoy diseñando, en el estar con el otro, con estar en esa colaboración. A veces el gran logro de un diseño es despertar una conversación. Y en este caso se logró repensar la educación bilingüe intercultural. Nos dice Luis, mientras él lo que estaba diseñando eran como unos bancos para niños y niñas del colegio. Entonces, no necesariamente por estar diseñando esos bancos, lo importante es el banco en sí, sino la conversación que se genera alrededor de eso. Entonces, el diseño puede resolver un problema concreto, pero también abrir una conversación. Y en eso ponemos atención. Y el último de estas entrevistas que les cuento, obviamente hay muchas más en el libro y ojalá que les haya dado ganas de leer un poco de entrevistas, es que porque hay otros que no pude presentar acá. Y Arturo nos dice que el diseño tiene que ver con la construcción de mundo y pensar qué es la vida, ¿no? Y justamente el diseño nos permite imaginarnos otras maneras de ser y de hacer. Y lo que estoy tratando, tanto como en mi trabajo como diseñadora, que es bien práctico y bien tangible, ¿no? Porque estamos trabajando en leyes de inmigración para ver cómo podemos ser un poco más amplios a la hora de diseñar para los nuevos que están viniendo al país, a Finlandia, donde trabajo. Es como nos imaginamos otras maneras de hacer y de proponer estas nuevas leyes. Entonces estamos llegando al final de esta charla. Y mi otra pregunta es ¿cómo hago esto de diseñar la documentación del diseño emergente y desde el sur, ¿no? Siempre con una pizca de activismo y sin reivindicar el diseño, porque muchísimas veces no es que hablamos desde el diseño, sino desde lo que se está haciendo, sin pensar que el diseño es el protagonista ahí, ¿no? Entonces, para mí esto de hacer este podcast es un trabajo meta, de reflexionar críticamente sobre mi trabajo con otros y en diálogo con otros. Esto que hice ahora de estar como charlando con los entrevistados y pensando en mi trabajo a partir de lo que dice el otro, eso es lo que hago en el podcast, ¿no? Y uso ese espacio para esto de criticar lo que pasa todo el tiempo en la práctica profesional del diseñador, que bueno, que es bien diferente que cuando investigamos diseño, ¿no? Practicamos en diálogo, ¿no? Ponemos en diálogo a trabajadores del diseño que no se conocen, pero trabajan en áreas similares, y abriendo las propias fronteras de acción, porque comunicar diseño es otra área de acción en la que yo no trabajo normalmente. Y siempre teniendo en cuenta la diáspora, ¿no? Aceptando que los que trabajamos en diseño
y hablamos algunos idiomas, estamos muchas veces físicamente en otras partes del mundo y también queremos contribuir a esas otras partes, defendiendo un diseño sin fronteras para que haya más colaboración y solidaridad. Y esto de difundir prácticas más equitativas y menos comerciales, aprendiendo de pares, ¿no? Uy, tengo un perro que empezó a ladrar. Dando visibilidad a los no visibles, ¿no? Muchísimas veces también entrevisto alumnos y alumnas que están empezando a diseñar y charlamos. No necesariamente todos tienen que ser como los más reconocidos del área, pero sí queremos escuchar como diferentes visiones del diseño y diferentes perspectivas, ¿no? Y haciendo un reclamo lingüístico, ¿no? Porque siempre dentro de la investigación del diseño tenemos muchísimas veces que trabajar en inglés o aportar y publicar en inglés. Entonces, esto es como reivindicar la oralidad y tratar de producir buena calidad de discusión y crítica en diseño en español, en portugués, justamente para apoyar que podamos ser un poquito más diversos. Y ante esto, justamente una serie de libros y un podcast hechos con cuidado y desde el cuidado de las prácticas ancestrales que tenemos. Eso es todo. Muchas gracias. Y ahora espero que pueda contestar preguntas. Thank you, Mariana. Muitas graças, foi maravilhoso. Vamos seguindo aqui. Eu tenho uma pergunta da Diana. Diana, você poderia verbalizar sua pergunta diretamente pelo seu microfone? Hola, Mariana. Hola. Gusto en verte otra vez por acá. Me encanta. Nosotros tenemos un diálogo entre evento y evento que nos encontramos. Sí, ay, perdón por el contraste no es muy bueno, pero bueno. Mi pregunta es sobre cómo lo diaspórico, ¿qué podrías decir que lo diaspórico influye a los diseñadores latinoamericanos? ¿Tú crees que hay una diferencia de cuando se crece y se nace en el mismo sitio que cuando nos volvemos diaspóricos y nos vamos a otros contextos, a otros lugares en donde, según tus entrevistas, ¿qué podrías decirnos sobre lo diaspórico como latinoamericanos? Muy buena pregunta. Yo creo que definitivamente nos da como una sensibilidad cultural, ¿no? Que esto de que vivimos y transitamos diferentes mundos con diferentes códigos, de eso aprendemos, de eso nos mamamos y de eso nos enriquecemos también como diseñadores y como personas, ¿no? Me parece que todos los que vivimos algún tiempo fuera de nuestros países también entendimos mucho más de nosotros mismas. Y eso es siempre así, también entendemos más de nuestra práctica escuchando las prácticas de lo otro, ¿no? Porque lo diaspórico no es solamente lo territorial, sino diaspórico es el otro, o sea, es como cómo miramos lo que están haciendo los demás y cómo podemos sobre eso reflexionar y entendernos a nosotros o entender lo que estamos haciendo, como voy a eso, digamos, no solamente a lo diaspórico por estar y vivir en la diáspora. Gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Okay, I think we can move for the next. Do we have any other questions from the chat that I can't see, Sergio? Não temos. Tem 2 minutos, eu fiquei curioso, não sei se a Mariana entende meu português, o portunhol selvagem, mas eu fiquei curioso para saber um pouco mais da sua pesquisa. Não sei se você poderia falar um pouco mais sobre ela, em que estágio que ela está, quais os próximos passos, assim. Bueno, yo te cuento, en principio que yo no soy una investigadora con un sueldo de investigadora, ¿cierto? Mi investigación es más informal. Sí, a veces, por ejemplo, ahora tengo planeado hacer un artículo sobre el trabajo que estoy haciendo en el ministerio, sobre diseño legal y diseño de políticas públicas, y en ese contexto, por ejemplo, necesito, o sea, lo necesito escribir porque en algún momento sí fui investigadora a tiempo completo. Entonces,
necesito como esos tiempos en donde paro y reflexiono sobre esa práctica que va a muchísima velocidad. Y es esto de cómo diseñamos y cuál es el rol y el valor del diseño en el moldeado de leyes, ¿no? Específicamente mi trabajo ahí es las leyes que tienen que ver con la inmigración, porque trabajo en el departamento de inmigración. Pero aparte de eso, por ejemplo, te puedo contar que una de las maneras que yo tengo de investigar es tener a otro investigador al lado, y por ejemplo a Alfredo ya se lo propuse, a Diana, Martín o a vos, están todos muy abiertos a hacer una serie en conjunto, o sea, poner el podcast como una herramienta de investigación. Entonces, tomamos un tema del cual ustedes son los expertos y entrevistamos juntos. Yo sé cómo hacer podcast y el otro sabe cómo hacer una buena pregunta sobre ese tema y profundiza más. Y con ese mismo formato, por ejemplo, hice una serie sobre diseño y democracia con Federico Vaz del Reino Unido, que es un uruguayo del Reino Unido. Después hice otra sobre diseño y futuros con otro investigador, otro sobre esa transbiótica, otro sobre... O sea, como fui haciendo diferentes series. Y bueno, también es la manera de cómo enriquecer y levantar el contenido del podcast, porque tengo un investigador al lado que sabe mucho sobre ese tema específico. Entonces, para mí es una manera de de apoyar la investigación, pero sobre todo de apoyar que esa investigación sea como más transferible a los que practican diseño, porque los que me escuchan a mí son los diseñadores como que no tienen una práctica en investigación, sino en diseño. No sé si se entiende. Entendi. Dia, então, devemos fazer podcast com você. Exactamente, y en portuñol. Ok. No tengo ningún problema. Y como hizo Martín, uno cuando no entiende lo pregunta 2 veces o vuelve a repetir lo que el otro dijo y funciona muy bien. Yo hago muchas entrevistas donde el otro habla portugués y mi portugués está mejorando, por lo menos lo que entiendo. No hablo portugués, pero sí puedo entrevistar y me parece que es muy importante por esto de que queremos voces diversas y queremos entendernos de una manera multilingüe. Ok. Muitas graças, muito obrigado, Mariana. Foi um encanto ouvir você. E acredito que aí temos aí alguns projetos para a gente dar continuidade depois do link, Mariana. Muito simpático, uma simpatia, um encanto.